nuevamente iniciando la semana para impartirles esta clase de método de elementos finitos, en este caso con la ecuación parabólica, utilizando como hasta ahora elementos finitos de Lagrange bidimensionales. Ya habíamos visto en efecto la ecuación parabólica, pero había sido con elementos finitos de Lagrange unidimensionales, porque solamente habíamos tenido una variable geométrica, es decir, la variable independiente x. En este caso tenemos dos variables geométricas que son x y y, como lo veremos en un momento más. Entonces, sin más, empecemos primero con la ecuación diferencial que vamos a resolver. Por supuesto, es una ecuación diferencial parcial que tengo aquí. Esta ecuación diferencial parcial, por supuesto, tiene un término de primer orden, la parcial de u con respecto a t, y los términos que habíamos visto hasta este momento, que son de segundo orden en x, otro más de orden 2 pero en y, un término que no tiene derivadas, y por supuesto un término de fuente que está aquí. En estos últimos cuatro sumandos, no hay que perder de vista que hay una dependencia en las variables alfa sub 0x, alfa sub 0y, por supuesto también en beta sub 0 y también en f sub 0. Entonces, por supuesto, aquí también hay que tener presente que el dominio sigue siendo prácticamente el mismo en lo que refiere a las variables geométricas x y y, es decir, es el dominio formado por 0a cruz 0b, y también tenemos un dominio que tiene que ver con la parte en tiempo, que es t en 0, t mayúscula. Bien, por supuesto, esta ecuación diferencial parcial requiere de cierto número de condiciones de frontera o de contorno. Entonces, aquí tenemos las de frontera, que corresponden a las caras hacia la izquierda y a la cara a la derecha del dominio, que por supuesto es un dominio rectangular, en donde hemos establecido previamente la condición de frontera de Neumann homogénea del lado izquierdo, es decir, en x igual a 0, es decir, la parcial de u con respecto a x evaluada en x igual a 0, y, t. Y del lado derecho tenemos esta condición, que no es otra más que la condición de frontera de Dirichlet homogénea. Después tenemos las condiciones de frontera en las caras inferior y superior, siendo la de la cara inferior esta, que es de Neumann homogénea, y la cara superior, la que corresponde a esto, que no es otra cosa más que de nueva cuenta la condición de frontera de Dirichlet homogénea. Y bueno, por tratarse de una ecuación diferencial parcial que tiene evolución en el tiempo, se requiere de una condición inicial, dado que es un operador de primer orden en el tiempo, es una sola condición inicial, y esa condición inicial está aquí especificada, es decir, u de x, y, 0, es decir, la solución al tiempo t igual a 0 es realmente una función que he denotado como u sub 0 de x, y. Bien, donde a su vez esta solución u sub 0 que está aquí, ¿sí? Se emerge ¿de dónde? Pues emerge de justamente de la solución de este problema que tenemos aquí. Sí, aquí pueden ver que está la u sub 0 metida en todos lados, ¿sí? Y bueno, pues la solución de esta ecuación diferencial parcial, que no tiene dependencia en tiempo y que ya sabemos cómo se resuelve numéricamente a través de elementos finitos, pues es una ecuación diferencial parcial del tipo elíptico. Bien, y bueno, la forma de proceder es relativamente sencilla, simplemente repitiendo muchos de los pasos que ya hemos realizado en anteriores clases o sesiones. El primer punto es construir el residuo, ¿sí? Para una aproximación u sub rho que está aquí presente,
Sí, aquí me faltó ponerle a este U subgorro. Aquí hay que tener presente eso. Voy a tratar de ponérselo. Aquí es U gorro, perdón. Y bueno, esta es el residuo. Acto seguido que tenemos el residuo, lo ponderamos y hacemos que este sea ortogonal, ¿sí?, a una función de ponderación. Acuérdense que esta que está aquí es la función de ponderación, y lo único que estamos haciendo es que en este lugar, ¿sí?, vamos a sustituir justamente toda esta expresión que tenemos aquí, ¿sí?, para lograr obtener todo este asunto que tenemos por acá. Entonces, esto es obtener el residuo ponderado, el cual exigimos que sea igual a 0, lo que correspondería en cierto modo el exigir que el residuo sea ortogonal a la función de ponderación omega de x, y. Bien, pues entonces pasemos sin más a la siguiente diapositiva. Y en este caso, pues es realmente repetir mucho de lo que ya habíamos dicho antes, nada más que hay que tener presente que aquí está ni más ni menos que el operador parcial con respecto a t, en este caso aplicado a la aproximación U-gorro. Y bien, pues entonces esto es el principal cambio que podríamos decir que está aquí presente respecto de la ecuación diferencial parcial elíptica. Aquí en este caso es parabólica, y pueden ustedes estar viendo que en efecto sí aparece nuestra querida parcial de U-gorro con respecto a t en muchos lados, pero no obstante esa, digámoslo así, variante o pequeña dificultad que se nos presentará, pues todo lo demás se sigue tratando de manera muy similar. Es decir, por ejemplo, aquí el detalle que manifestábamos la vez pasada, pues en relación a este término que está aquí, entonces me refiero a toda la integral de 0 a, de 0 a b, bla, 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 es lo que está justamente encerrado en la caja color verde. Y lo que se ha hecho uso, es de la integración por partes y la aplicación de las condiciones de frontera y la exigencia de que la función de peso o función de ponderación cumpla o satisfaga las mismas condiciones de frontera que tiene que cumplir la solución. Entonces, eso permite, al final de cuentas, una vez que también lo hacemos para la otra componente, que es la que está en color azul, entonces esto proviene de estos términos. Bueno, pues se le aplica exactamente las mismas acciones para finalmente obtener esta expresión que tenemos aquí, ¿sí?, en donde podemos observar que prácticamente pues ya desaparecieron estos términos que están en las cajas verdes y color azul grisáceo, y finalmente hemos llegado a obtener esta ecuación, la que está en esta caja, donde las funciones base y de ponderación están justamente en el espacio polinomial h0 super 1, perdón. Entonces vamos a continuar con lo que ya hemos visto en otras ocasiones, y para aplicar el método de elementos finitos de Galerkin, ustedes recordarán qué cosa. Bueno, pues que la U-gorro se tiene que aproximar ahora mediante una aproximación discreta, que es U sub h, en donde intervienen funciones base globales que están aquí señaladas, y que en esta ocasión los coeficientes son funciones que dependen del tiempo. Y para completar el método de Galerkin, pues lo que se tiene que hacer es que la función de ponderación tiene que reemplazarse justamente por todas y cada una de las funciones base globales, v mayúscula sub ij, donde i y j están expresadas ahí, y esto es importante. Bien, pues entonces vamos a ver aquí el siguiente aspecto. Ahora lo que vamos a hacer es, una vez que sustituimos, ¿sí?, esta expresión en lo que era nuestra ecuación inmediata anterior,
pues van a aparecer una serie de términos en donde aparece, por supuesto, la suma doble, otra vez acá está la suma doble, ¿sí? Y son los términos que tienen las sumas dobles. ¿Por qué? Porque es donde aparece U sub h. En el caso de la derecha, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí en el término f que no aparece ninguna doble sumatoria, porque no aparece ahí U sub h gorro. Bien, pues esto en realidad no es otra cosa que un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, que es de nx n y por nx n y, que se puede representar justamente por esto que está en esta caja, que es una matriz de masa m sub 0 que está aquí, que es distinta, ojo, es distinta a esta otra que está aquí. ¿Ok? ¿Por qué es distinta? Porque mientras que la matriz de masa m sub 0 no tiene una, entre comillas, beta 0, o bien la beta 0, por así llamarla, que estuviera ahí es la unidad, pues es distinto en consecuencia a la matriz de masa que está aquí, en donde sí existe un coeficiente beta sub 0. Bien, este sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias también se puede escribir de la siguiente manera. Aquí la tenemos de nueva cuenta, donde A, o sea, la matriz A que está aquí y que estoy señalando en estos momentos, no es otra cosa más que ¿quién? Pues no es otra cosa más que esto que está aquí encerrado en esta caja roja, y es la suma de K sub X más K sub Y más M mayúscula, donde K sub X es una matriz de rigidez en la dirección X, K sub Y es una matriz de rigidez en la dirección Y M, como ya lo he señalado, es la matriz de masa. Bien, entonces vamos a tener presente estas dos últimas ecuaciones para lo que viene. Entonces continuamos con la siguiente diapositiva. Y aquí nada más para completar, las entradas de las matrices de rigidez y masa, así como del vector fuente, están dadas por las siguientes expresiones. Por supuesto, la primera de ellas es la que tiene que ver con los elementos o las entradas de la matriz de rigidez global en la dirección X, y las que tienen que ver con las entradas de la matriz de rigidez global en la dirección Y. Entonces aquí justamente hay dos cosas que las distinguen, ¿sí? La primera de ellas es que una tiene un factor interior de alfa sub 0x de t, y la segunda tiene un factor alfa sub 0y de t. Y el segundo ingrediente por tomar en cuenta es que en la izquierda, pues las derivadas parciales se toman respecto de x, y en la derecha las derivadas parciales se toman respecto de y. Aquí lo tenemos, perfecto. Y bueno, para las siguientes, pues lo que estamos haciendo no es otra cosa más que descomponer, ¿sí? La doble integral que tenemos aquí la estamos descomponiendo en una suma, ¿sí? Doble de integrales que están aquí, ¿sí? Para barrer absolutamente todo el dominio. Lo mismo ocurre del lado de derecho aquí, es decir, para la expresión para los elementos, las entradas de la matriz de rigidez global en la dirección Y. Bien, pues entonces, tomando en cuenta esto, bueno, lo que hago aquí a continuación no es otra cosa más que considerar solamente, ojo, solamente este término que está aquí, y cuando veamos el caso Y, solamente consideraremos este término que está acá. Muy bien, entonces para el término kx, pues en realidad vamos a pensar en este asunto que tengo aquí. Si ustedes vean con toda tranquilidad que esto que tengo yo aquí no es otra cosa más que esto, ¿sí? Y esto que tengo yo acá, ¿sí? No es otra cosa más que esto que está aquí. Perfecto. Entonces, una vez que ya identificamos en el momento justo en el que nos encontramos, bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es lo que siempre hemos hecho, es pasar de
de una forma de expresar las entradas de la matriz de rigidez global, tomando la posibilidad de hacer una transformación para ir a la dirección xi. Ustedes recordarán esa transformación seguramente, para que lleguemos finalmente a tener los términos que están aquí señalados, que es que está aquí, que está definido justamente por la caja que está aquí suspendida en rojos, ¿sí? Y el término que está acá para la parte en eta, ¿sí? Que está dado justamente y únicamente por lo que está marcado aquí en rojo, ¿sí? Lo que está aquí afuera, son lo que hemos llamado factores de escala, que son distintos. Es distinto para X que para Y, o más bien para Xi que para eta. Entonces también tienen que tener muchísimo cuidado de que cuando estamos hablando de estos IJ y KLs, pues estamos hablando de índices globales y locales en el caso de las primas, las IJ' y KL'. Entonces, de nueva cuenta, aquí tengo índices globales cuando se trata de quién, pues de IJ y de KL. Pero se trata de índices locales, ¿sí?, que están acá, cuando estamos hablando de IJ' que está aquí, ¿sí?, y que estamos hablando de KL'. Entonces, esta sería la manera de determinar las entradas de las matrices globales y locales correspondientes a las matrices de rigidez. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, donde seguramente encontraremos las matrices de masa y el vector fuente. Bueno, pues siguiendo con la misma tónica, pues aquí tenemos las entradas de la matriz global de masa, que está aquí, y del vector de fuente, que está acá. Bien, en el caso de la matriz de masa, pues ustedes recordarán que está definida justamente por esta doble integral en el caso bidimensional, y para los elementos o entradas del vector fuente son estos. Bien, entonces, al igual que lo hemos hecho con el caso de las matrices de rigidez, ¿sí?, aquí lo que estamos haciendo a continuación no es otra cosa más que descomponer, ¿sí?, la doble integral que tenemos aquí presente, ¿sí?, la estamos descomponiendo, ¿sí?, en una doble sumatoria con sus integrales en pedazos. Entonces, eso es muy importante. Entonces, estamos descomponiéndola en una serie de contribuciones. Al igual lo hacemos con la parte que tiene que ver con las entradas del vector de fuente F mayúscula. Bien, pues siguiendo de igual manera, ¿sí?, lo que hemos estado tantas veces señalando, pues a continuación lo que voy a tomar solamente es esto que está aquí, ¿sí? Y esto es justamente lo que tenemos aquí. Observen bien, esto es lo que tenemos aquí. Bien, y para el caso de la F, bueno, pues lo que vamos a considerar es esto que está aquí. Esto para ir en el camino correcto hacia los elementos o entradas utilizando las matrices elementales. Entonces aquí están las matrices locales, que están aquí denotadas por esta notación, ¿sí? Y la contribución local al vector de fuente. Y aquí podemos observar que lo que está en un tono medio grisáceo no es otra cosa más que las entradas de ¿quién? Pues de la matriz elemental, ¿sí?, al igual que del vector elemental de fuente. Entonces, esto pues es prácticamente la mecánica que hay que seguir para conseguir o obtener cada una de las entradas de las distintas matrices globales y locales. Entonces, a continuación, bueno, pues entonces retomamos las cosas y vamos a casi repetir lo que habíamos hecho en el caso unidimensional, nada más que en esta ocasión, eso sí es muy importante señalarlo, en esta ocasión, sí, vamos a denotar la matriz de rigidez, digámoslo así, efectiva, total, o como la quieran designar, como la suma de K sub X y K sub Y. De tal modo, sí, que tenemos que resolver
un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que está aquí. Y si aplicamos, ¿sí? Ustedes recordarán, ¿sí? La aproximación forward in time, ¿sí? Que es justamente esta, pues entonces el procedimiento usual que hemos seguido es, una vez que hacemos uso de esta aproximación, evaluando previamente a la ecuación diferencial parcial, ¿sí? En t igual a t sub l, y despejando, ¿sí? A ul más 1, que lo tenemos aquí justamente involucrado, pues entonces vamos a poder llegar a este procedimiento iterativo que tenemos aquí, donde al más 1 no es otra cosa más que ¿quién? Pues m sub 0, ¿sí? Beta L es m sub 0 menos delta TL veces lo que sería K en TL más M en TL. Y GL va a ser igual a delta T sub L F evaluado en T sub L. Bien, pues entonces es prácticamente lo mismo que habíamos hecho en el caso unidimensional, ¿sí? Vemos ahora el que es backward in time, ¿sí? Y aquí lo que podemos observar es semejante a lo inmediato anterior, no es una cosa distinta, ¿no? Entonces BT, backward in time, tiene como aproximación este término, ¿sí? Y de ahí seguimos más o menos en consecuencia los pasos para poder determinar o expresar aquí en PAPSA UL más 1, de tal suerte que la podamos despejar y obtener de manera iterativa, ¿sí? En esta expresión que tenemos aquí, ¿sí? Donde abajo vienen las definiciones de cada uno de los elementos presentes. Y bien, el último caso es el de Kara-Nicholson, ya tantas veces mencionado, y en este caso ustedes recordarán que es un poquito más complicado porque lo primero que se tiene que hacer es evaluar la ecuación diferencial parcial en donde pues en t igual a TL más un medio. Una vez que se ha hecho eso, el operador de du en dt evaluado en TL más un medio se utiliza su primera diferencia dividida centrada, entonces nos queda esto, y el término o la expresión que tiene que ver con kt más mt por ut, evaluado en tl más un medio, pues se aproxima mediante una fórmula de trapecio que está aquí, ¿sí? Aquí lo tenemos una parte y aquí tenemos la segunda parte. Aquí observen que tenemos un medio introducido aquí. Y bien, pues de igual cuenta, todo tiene que ser para que sepamos quién es UL más 1, y de nueva cuenta pues tenemos el sistema o procedimiento iterativo aquí presente. Y bueno, abajo vienen las definiciones para AL más 1, BL más 1 y lo que corresponda. Bien, pues entonces esto es exactamente lo mismo que vimos en la parte de una dimensión cuando vimos el caso parabólico en una dimensión. Y bueno, pues ahora las cosas ya no son como antes, en el sentido de que lo que viene es un poco más complejo, porque tenemos más información que proporcionar a un programa de cómputo y saber con claridad qué es lo que realiza este programa. En este caso me estoy refiriendo al LFEM-2DT, y vamos a considerar algunos ejemplos, pero primero vamos a introducir dos cosas importantes, ¿sí? La primera de ellas es el uso del mapa de cambios en la variable t. Este mapa de cambios en la variable t viene representado mediante, ¿sí?, un arreglo que se conoce como map t. Este es un ejemplo, aquí es otro ejemplo. Voy a poner el jalón hacia acá. Son dos ejemplos. Lo que quiero decir, vamos a pensar el que viene aquí a continuación, el segundo. El segundo lo que quiere decir, que está aquí definido, que está aquí definido por todo este arreglo. Si se dan cuenta, todas las entradas son iguales a la unidad. Eso lo único que quiere decir es que en todas las zonas materiales o regiones, ¿sí?, se va a permitir que cambie en tiempo las variables. Aquí, sin embargo,
si estuviera lleno con ceros, simplemente diríamos es que pues no hay nada. O sea, todo se queda tal cual estaba al tiempo t igual a 0. Pero no, aquí vemos que tenemos dos entraditas que son iguales a 1. Pues entonces tendríamos que ver esas dos entraditas a quienes corresponden de las zonas materiales, y eso lo que nos está diciendo es que ahí justamente donde coincidan estos unos habrá cambios en la variable en tiempo. Recuerden que hasta este momento todos los cambios en la variable en t se dan en forma de escalón. De momento no tenemos una dependencia continua en tiempo. Hay que tener muy presente, ¿sí?, esta limitante que tiene el programa. Bien, el otro aspecto que es importante también es el uso del mapa de distribución de materiales en las zonas o regiones. ¿Sí? Aquí tenemos 4 ejemplos. ¿Sí? El caso 0, que estoy aquí marcando en estos momentos, es un caso donde dice que todas las entradas son iguales a 1. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que tengo una región, o más bien todo el dominio, ¿sí?, está formado por un solo material, ¿sí? Es decir, por un solo kit o un solo paquete de coeficientes que están aquí. En este caso, por ejemplo, como son puros unos, utilizaríamos para alfa 0x 0.5, para alfa 0y 0.5, para beta 0.1 y para la fuente 100, parejito. Entonces no habría ninguna variación en espacio. Esto tiene que ver con variaciones en espacio, aclaro. Lo que vimos hace rato de map t tiene que ver con variaciones en tiempo. Aquí el mapa a través del cual le damos las variaciones en espacio se llama map XY. Bien, veamos otro ejemplo. Bueno, pues aquí tenemos este otro ejemplo que es el caso número 3. ¿Sí? Y en el caso número 3 podemos observar lo siguiente, ¿no? Que ya tenemos prácticamente 3 materiales, ¿sí? Que es el 1, el 3 y el 4. Sí, no son 4 materiales, o sea, tenemos solamente 3 materiales. Que no esté incluido el material 2 no hace que sean 4 materiales. Bien, recuerden que mi conjunto de materiales incluye hasta 5 materiales en esta pequeñísima o microbiblioteca, solamente a manera de ejemplo. Entonces aquí, si se dan cuenta, lo que he tratado de hacer es una especie de figura geométrica. Aquí pueden ver que hay un 4 así, después aquí hay otro 4 así, después aquí otro 4 así, otro 4 así, después aquí hay unos, aquí hay unos, después en las esquinas hay 13 solamente, perdón. En las esquinas superiores hay 13, en la parte media, en los extremos izquierdo y derecho hay 13, abajo hay unos, y bueno, ya verán en su momento cuando veamos los resultados que obtenemos, ¿no? Después tenemos el caso 7, ¿sí? No quise poner los demás casos que eran un poquito más sencillos. Entonces el caso 7, aquí lo tenemos. De nueva cuenta solamente son 3 materiales, y aquí es una especie de cruz, una X, ¿sí? Que en el centro tiene un material 3. Pasamos al último caso que estoy considerando aquí como ilustrativo, es el caso 9, ¿no? Y el caso 9, bueno, pues es una especie como de laberinto. Si se dan cuenta, aquí viene el 1, viene el 1, el 1, sí, el 1, el 1, el 1. Ahora aquí sí es importante decirles lo siguiente. En el caso del material número 4, observen que el material número 4 es la cuarta columna que está aquí de cosas. Entonces el material número 4 tiene todos los coeficientes iguales a 1, pero ojo, ¿sí? La fuente es igual a 0. Es decir, que aquí en donde están los 4, ¿sí?, la fuente es igual a 0. Acá también, ¿sí? Entonces ahí lo que se va a observar es una depresión, ¿sí? Igual aquí en los 4 se va a observar una depresión. Entonces hay que tener presente esto. El material número 1, observen que no obstante la fuente aquí es 100. Entonces ahí en donde veamos un material igual a 1, pues es importante señalar que vamos a obtener cosas bastante notorias, ¿no? En el caso del material número 3, ¿sí? En material número 3, observen que
tiene los dos coeficientes idénticos, iguales a 0.01, mientras que, ojo, sí, aquí le puse beta igual a 0, aunque en este caso la fuente vale 10, es decir, es una fuente pues no grande, pero sí es considerable. Bueno, pues yo creo que con esto ya han de tener clara la idea de cuál es el propósito de tener un map T y cuál es el propósito de tener los arreglos map XY. Y vamos a continuar con lo que viene a continuación. Aquí estoy resaltando los datos generales que requiere nuestro programa. Entonces aquí he puesto estas dos cajas, donde, como ya lo habíamos hecho en el caso elíptico estacionario, lo que podemos observar aquí que estoy, al igual que entonces, pues asignando 10 por 10 segmentos en X y en Y. Bueno, el mallado fino por elemento, bueno, pues aquí pues lo dejamos tal cual, así no tenemos una subdivisión interna. Después estamos considerando que vamos a hacer solamente 20 subintervalos en tiempo y que no hay una subdivisión en tiempo para nada, es decir, es semejante a lo que está aquí presente. Bien, hacemos una determinación del número total de pasos de tiempo. Aquí está, este es el número total de pasos de tiempo, que no es otra cosa más que el producto del número de subintervalos de tiempo multiplicado por los pasos de tiempo que haya por cada intervalo de tiempo. Después, el grado del elemento que estamos usando, bueno, aquí estoy ejemplificando con el cuadrático, que en este caso más bien es el bicuadrático. Y con eso soy capaz de determinar la cantidad de nodos locales que tendrá cada elemento. Así, por ejemplo, si es grado 2, que es el caso, entonces sería 2 más 1, 3. 3 al cuadrado sería 9, como bien lo sabemos todos, ¿no? Después vienen a continuación las condiciones de frontera, ¿sí? Las condiciones de frontera a la izquierda, a la derecha, abajo, arriba. Y sobreentenderemos que si tenemos un valor 0, pues entonces es de Dirichlet y es homogénea. Si es un valor igual a la unidad que está aquí cubriéndome esta cajita, esta raya, será caso de Neumann homogénea, el 1. Bien, a continuación viene el valor de la variable θ, que nos designa si es igual a 0, entonces estamos usando el esquema forward in time. Si es el caso θ igual a 1, estamos usando el esquema backward in time. Y si es el caso θ igual a 0.5, estamos utilizando el caso Kronecker-Nicholson. Después, a continuación, viene ¿sí? un índice que nos dice cuál es el mapa de materiales que voy a usar. Pues, puse aquí 3, entonces estaría usando el map XY, que le corresponde a el K-case igual a 3. Después aquí viene, si se dan cuenta, no es otra cosa más que el tiempo final o el tiempo total de la simulación, que en este caso son 10. Y si ya tuve por acá el número de total de NT, pues entonces lo aplico aquí está. Entonces, para determinar cuál es el paso de tiempo, pues B, acuérdense que es un parámetro que ingresé aquí en este programa y que aparece como 1 en B, parcial de U con respecto a T. O sea, ese 1 en B, la B que está ahí, es este valor. Es digámoslo, es un plus que tiene el programa para poder cambiar hacia zonas un poco más difíciles de aproximar en tiempo. Después, a continuación, viene algo interesante. Es algo que puse, que imaginé, que dice, bueno, si hay un cambio en alfa X, en alfa sub 0 X, bueno, pues si lo hay, pues entonces en automático meto una variable lógica o una variable entera, que en este caso es KAXT igual a 1, ¿sí? Y por ejemplo aquí en alfa Y estaríamos pensando que tenemos un cambio súbito que reduce la alfa 0Y en un 95%. Pero que más realmente nos interesa es este último, que es en donde viene KGT, en donde aquí lo que estamos diciendo es que la fuente va a crecer, ¿sí? En un 350%, crecer, ¿sí? Bueno, es un cambio en 350% de la fuente que teníamos originalmente.
Bien, pues entonces esto es fundamentalmente lo que se requiere para hacer la simulación. Esos son los datos que requerimos y por supuesto pues hay variantes. Variar el grado del elemento de Lagrange, 1, 2 o 3. Podemos hacer un uso de un número de segmentos mayor, o sea 20 por 20, pero ahí tendríamos que tener cuidado con las mallas MAP-T y MAP-XY. Yo sugeriría mejor que conservaran el número de segmentos en X y en Y en 10 y que lo que cambiasen sea el mallado fino por elemento, es decir, hacia el interior de cada segmento aumentar el número de elementos, podrían pasar a 2, 2, a 3, 3, qué sé yo. Y de las condiciones de frontera pues también pueden variarlas y ver cuál es el resultado que ustedes obtienen. Por supuesto la teta es interesante que la varíen para poder observar el comportamiento en tiempo, como también es importante que hagan selecciones diferentes a el número de mapa de distribución de materiales. Y bueno, pues también sería importante modificar el tiempo final y los cambios que hay en las constantes alfa sub 0x, alfa sub 0y, la beta sub 0 e incluso la fuente. Bien, pues dicho esto, vamos a ver qué es lo que tenemos como resultado. Bueno, pues el primero de los casos que tenemos aquí es el que tengo aquí a continuación. Aquí, este caso es el caso del paso, es el caso utilizando la Craig-Nicholson. Aquí lo pueden ver, es el teta 0.5. Es el primer paso, bueno, porque se trata de una animación, me está señalando solamente el primer paso. Después tenemos el grado 2, es decir, que es el bicuadrático, y está considerando mapa 0. Pero ustedes recordarán que el mapa 0 era ¿qué cosa? Era un mapa en donde todo era un solo material y por lo tanto es homogéneo, así se dice. Y lo que voy a perturbar justamente es dos términos, ¿sí? Materiales en forma en diagonal que están aquí, y entonces ustedes pueden observar cómo empieza a crecer, ¿sí? La meseta, ¿sí? El pico, cómo empieza a crecer. Esto que estoy aquí mostrándoles sería o correspondería justamente a ¿qué cosa? Correspondería al caso donde no estoy haciendo una interpolación fina, sino más bien gruesa. Y aquí abajo tengo el correspondiente caso cuando hago una interpolación fina. Entonces en este caso ven que hay una mayor definición, o sea, es más claro lo que estamos observando, ¿sí? Entonces este sería el caso para el mapa 0, ya les dije, con un bicuadrático y con Craig-Nicholson. Bueno, pues siguiendo con el mismo Craig-Nicholson, pero en esta ocasión estamos usando un ¿qué? Es grado 3, perfecto, entonces el bicúbico de Lagrange, y es el mapa 7, entonces es K case igual a 7, y en este caso es una distribución de materiales en forma de un signo de raro. Aquí está, así se pueden ver. Pueden regresar a la diapositiva donde mostré el mapa número 7, y lo que vamos a hacer en este caso es aumentar justamente la fuente en la parte central. Entonces en el caso de la interpolación gruesa, el resultado que se obtuvo es el que viene aquí a continuación. Observen que prácticamente ninguna de las dunas, por así llamarlas, que están a su alrededor se impresionan, se sienten afectadas por ese cambio. Y en el caso de la malla fina, lo que obtuve es lo que estoy aquí mostrándoles. Si se dan cuenta, hay una mayor definición justamente en donde pues aquí no se ve con mucha claridad que hay cambios, pero aquí sí se alcanzan a ver. Aquí se ven unas pequeñas sombras, ¿sí? Aquí se alcanzan a ver, y eso es algo que nos muestra este ejemplo, ¿no? Bien, pues entonces pasemos sin más a la siguiente diapositiva, que es esta. Y aquí surgió una cosa interesante. Entonces, lo que surgió de interesante aquí lo vamos a ver en un momento más. Entonces, primero, aquí ya cambié. Aquí puse teta igual a 1. Ojo, ¿eso qué es? Esto es backward
in time. Y tenemos de nueva cuenta aquí al bicuadrático y este mapa número 3. Este mapa número 3, ¿sí? Aquí lo podemos observar y vamos a ver cuál fue el resultado. Entonces observen que aquí prácticamente todo parece moverse casi al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en el caso interpolado fino, pues aquí pueden ver con mayor tranquilidad el resultado. Ok, muy bien. Entonces llegamos hasta el paso número 20, perfecto. Y ahora vamos a repetir exactamente la misma experiencia, es decir, bi cuadrático, como fue acá, es el mismo mapa 3, ¿sí? Y lo único que vamos a variar es el teta. Acá es teta igual a 1, mientras que acá teta es igual a 0.5. Entonces aquí en teta igual a 0.5, este resultado es lo que estoy aquí mostrándoles. Muy bien. Y ahora vamos a ver el caso fino. Y les pido que tomen nota de lo que están ustedes observando en estos últimos dos ejemplos. Por si no lo hubieran notado, voy a repetir de nueva cuenta este. Y este. Ok. Por si todavía no lo hubieran notado, por última vez voy a repetir este. Bueno, entonces espero que ustedes tengan preguntas interesantes para la sesión de preguntas y respuestas que tendremos a las 5:15. Bien, pues entonces vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. En este caso, para esta diapositiva, me centro sobre, de nueva cuenta, Krein-Nicolson, es 0.5 el teta. De nueva cuenta es el bi cuadrático, pero en esta ocasión se trata del mapa 9. Aquel que les dije que parecía una especie de laberinto. Aquí pueden apreciar cómo es esto, ¿no? Aquí hay un caminito, después aquí sigue el caminito, ¿sí? Después por ahí debe estar el caminito, viene otra vez y viene otra vez, ¿sí? Entonces, veamos en este caso, ¿sí? ¿Qué estamos observando? Bueno, pues lo que vamos a observar es que cómo cambia, ¿sí? Todo esto, y como que llega un momento en que como si ya no cambiase la situación, ¿no? Muy bien, pues repitamos el mismo proceso pero con ¿sí? Entonces ahí más o menos alcanzan ustedes a ver este asunto, o sea, la respuesta, pero con una animación más fina. Y ahora vamos a ver este otro caso que tenemos aquí, que es el mapa número 3. Aquí está, es este. ¿Qué están observando? Pues ustedes recordarán cuando estaba describiendo el mapa 3, que decía que en las esquinas había material 3 y en los puntos medios había material 3 de las caras izquierda y derecha. Entonces, esto es interesante, ¿sí? Porque en parte fue un recurso semejante al que estoy aquí utilizando para darme cuenta de que la orientación cambiaba. Entonces vamos a ver finalmente el caso fino. Entonces aquí pueden observar cómo están cambiando las cosas, ¿no? Muy bien. Bueno, pues pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Y aquí pues lo que hice fundamentalmente fue modificar el mapa número 3, y para la modificación ustedes quiero que sean curiosos y voy a presentarles el mapa 3 modificado y ustedes observen lo que está pasando. Y vamos a ver el caso fino. Muy bien. Y quiero que noten la diferencia entre lo que acaban de observar y lo que nos presenta la siguiente diapositiva.
Entonces aquí me permití modificar tanto el mapa XY, el 3, ¿sí? Y también el map T. Y quiero que observen lo que obtuve. Y a lo mejor yo soy el que voy a terminar haciendo preguntas, ¿no? Observen. Y vamos a ver ahora qué ocurre con este caso afino. Ciertamente deben haber sido capaces de notar que hubo una diferencia, y la pregunta sería ¿a qué se debe esa diferencia en la respuesta en tiempo? No es difícil la respuesta, pero sí es importante que ustedes aprendan a ser curiosos y que traten de identificar siempre o cuestionarse siempre el por qué ocurren las cosas de una u otra manera. Bien, pues entonces con esto doy por terminada esta clase. Tendremos nuestra sesión de preguntas y respuestas, ya la mencioné, a las 5:15. En un momento más hago la invitación y espero que haya preguntas claras, concisas, objetivas, que enriquezcan la sesión de preguntas y respuestas. Y la sesión del miércoles, pues fundamentalmente ya sería con temas que tengan que ver más con la cuestión de elementos triangulares, esperando que encuentre buenos ejemplos en la literatura o en el internet. Que pasen buen día. Hasta la vista.